Estamos listos. Bueno, en sus marcas, aquí vamos. Quiero que se imaginen las siguientes situaciones conmigo. Número 1. Usted está tranquilo en su casa y de repente surge una discusión con su esposa. Usted no entiende de dónde proviene la discusión y usted trata de comprender cuáles son los motivos que tiene su esposa para hablarle la manera en que le está hablando. Pero usted está seguro que usted no hizo nada malo. Entonces usted se defiende. Y la manera en que se defiende es, ese es siempre tu problema. No puede ver a uno tranquilo. El resto de la historia, ustedes se la pueden imaginar. Segunda escena. Usted escucha que su cónyuge le está reclamando por algo que supuestamente usted dijo, pero usted le está diciendo, yo no dije eso. Y el cónyuge puede jurar que no lo dijo, pero usted está seguro que lo dijo. Y pareciera como que todavía está haciendo eco y entonces tratan de reconciliar. Yo estoy segura que me lo dijiste, o yo estoy segura que me dijiste, yo no he dicho eso. El resto ustedes se lo pueden imaginar. En la otra escena, usted está enojado con su marido, con su esposa, pero ha resuelto no dejarle saber. Así que durante todo el día, la relación en la casa es un silencio sepulcral. Hay servicio, la comida está en la mesa, hay café, pero no hay ni una sola palabra. Se sospecha que está pasando algo, pero nadie sabe qué es. De repente el esposo, en un acto muy osado, porque es un acto de osadía, el esposo pregunta, ¿qué te pasa? Y en una respuesta de profunda sabiduría, inexplicable para el estudio de la sociología, la esposa responde, nada. Y el esposo, que quiere ir más allá en su osadía, le dice, ¿segura? Y ella le dice, ya te dije que nada. Bueno, la cosa terminó ahí. El punto con esto es que en nuestro mundo caído, nosotros vamos a encontrar conflictos en nuestros hogares. Yo hubiese querido tener que terminar esta serie con la clase pasada. El Evangelio nos sirve para perdonarnos y la gracia, y eso es suficiente. Y váyanse cada uno a su casa y sean felices y perdónense y ámense y reflejen a Cristo y salimos como tórtolos de aquí. Pero la realidad es que estamos en un mundo caído y batallamos con nuestros pecados todavía, y que aunque estamos en Cristo todavía seguimos yendo de la redención a la caída, de la caída a la redención, de la redención a la caída, de la caída a la redención, porque el pecado está ahí. La mala o buena noticia, depende de cómo usted quiera verla, es que un día eso va a terminar, cuando el Señor venga. Y entonces todo será perfecto y no habrá conflicto y habrá paz. Pero mientras estemos de este lado de la eternidad, habrá conflictos, y no solo conflictos en nuestro matrimonio, lo habrá con el vecino, lo habrá en el trabajo, lo habrá incluso hasta contigo mismo. Cuando pienses que no hay motivos para haber conflicto, habrá conflictos, pero el punto aquí no es que no haya conflicto o evitar los conflictos o ignorar los conflictos, sino cómo el cristiano está llamado a resolver ese conflicto buscando la unidad y la paz. Y esa es la belleza del Evangelio, que nos provee a nosotros las herramientas necesarias para que en esa lucha entre la redención y la caída en la que estamos continuamente, nosotros siempre podamos por el Evangelio permanecer en redención a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Así que lo primero que tenemos que decir es que si somos cristianos y si decidimos abrazar la palabra de Dios como nuestra fuente de autoridad, entonces nosotros tenemos un compromiso con la unidad y la paz. Tenemos un compromiso con la unidad y la paz. No importa cuál sea nuestro origen étnico o regional o de acento, de piel, nuestro pasado, la iglesia
nosotros demostramos nuestro compromiso con el Evangelio viviendo en unidad unos con otros. Esa es una verdad que nosotros vemos casi que en todo el Nuevo Testamento. Como cristianos estamos llamados a perseguir la paz. Y varios pasajes nos muestran eso. Salmo, ustedes los tienen ahí en sus hojas. Salmo 34, 14, Jeremías 29, 7, 1 Corintios 7, 15. A paz nos ha llamado el Señor. 2 Corintios 13, 11. Pablo escribe también, así que sigamos lo que contribuye más bien a la paz y a la mutua edificación. Romanos 14, 19. También en Hebreos leemos, seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La paz, de hecho, es un fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5 dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Amor, gozo, paz. Así que ese fruto del Espíritu debe reflejarse en el creyente. El conflicto destruye uno de los principales objetivos que hemos expuesto en el matrimonio. Cuando Dios crea el matrimonio, lo crea para que marido y mujer sean una sola carne. Y decíamos que eso era un misterio inexplicable, que solamente tenía explicación a través del Evangelio de Jesucristo. Pero si ustedes se dan cuenta, el conflicto es un atentado precisamente contra el diseño de Dios para el matrimonio. El conflicto destruye la unidad, el objetivo primario del matrimonio, que sean una sola carne, la unidad y la armonía de un esposo y una esposa. Cuando hay conflicto son dos mentes, dos pensamientos, ¿verdad? La carne se ha dividido, lo que era una sola carne se ha dividido y ahora está caminando por caminos distintos. El conflicto trae división, no unidad, trae independencia, no interdependencia, y por eso como creyentes estamos llamados a resistir al conflicto. Así que lo que vamos a hacer en esta clase, número 1, es ver cómo hacer frente a las peleas. Me encanta, ¿verdad?, que usemos el término pelea, porque cuando uno habla con la esposa, uno dice, mira, estamos teniendo un conflicto. No, dice, mira, ahora que estamos peleados, ¿cierto? Uno habla así. Oh, esposa, siéntate porque necesitamos poner fin a este conflicto. No habla más. Mira, vamos a resolver, porque no podemos andar peleando. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo hacer frente a las peleas que van a surgir por diversas razones? Porque son dos pecadores lidiando uno con otro al mismo tiempo que lidiando consigo mismo. Y vamos a ver 3 cosas básicamente. Vamos a ver que es necesario examinar nuestro propio corazón. Luego vamos a ver que es necesario que el esposo se acerque a su esposa, a su cónyuge, y busque comprenderla. Mis amados, sí, vamos a desarrollar ese complejo desafío que tenemos por delante, pero es posible por medio de la palabra. Y en tercer lugar, las esposas deben procurar no tanto intentar protegerse, ni atacar, ni cerrarse o correr, sino más bien tratar de contribuir con una conducta que busque la unidad. Y para la próxima clase vamos a ver la otra parte, que son las 13 reflexiones sobre cómo hacer frente a los conflictos. Así que vamos a ir a la primera parte de nuestra clase, que tiene que ver con cómo hacer frente a las peleas. Y lo primero que tenemos que decir es que todo conflicto, cuando aparece, debe tener un primer paso hacia la reconciliación. Y ese primer paso a la reconciliación es reflexionar acerca de por qué luchamos, qué es lo que está pasando en nuestro corazón, tratar de entender cuál es el conflicto. No podemos resolver lo que no sabemos qué es. Y a veces sucede que hay conflictos que son inexplicables. ¿Por qué están peleados? Y la verdad, en verdad, no tengo ni idea. Y puede ser porque tal vez el esposo no está comprendiendo los motivos de la esposa, o la esposa no ha querido comunicar a su esposo cuáles son los motivos de la pelea. Y uno de los dos dice, en verdad no sé. Yo sé que dejé el celular por ahí y de repente ya no me hablaba, pero no sé qué puede hacer. Entonces, vemos que el primer paso, la primera iniciativa que nosotros debemos dar es precisamente examinar nuestro propio corazón. Y vamos a leer Santiago, capítulo 4, versículos 1 al 2. ¿Quién quiere leer? Santiago 4, 1 al 2.
Ale Barro. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Ok, Santiago responde a esa pregunta de manera clara. Si tuviéramos que responder, ¿de dónde, téngalo ahí por si hay otras lecturas, de dónde provienen los conflictos? La respuesta de Santiago es una pregunta retórica. Él dice, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Y él está parafraseando a su hermano de sangre o de carne, el Señor Jesucristo, pero también a su Señor, quien fue quien enseñó en el Nuevo Testamento que es de nuestro corazón de donde salen las luchas, las pasiones, los conflictos, las avaricias, todo eso sale ¿de dónde? De ahí, del corazón. Cuando peleamos tendemos a hacer que la otra persona sea el problema. Queremos hacer ver que la otra persona sea el problema. Ellos son el enemigo, ellos son el enfoque de nuestra frustración y de nuestra ira, pero nos resistimos a tratar de ver qué tanto estamos nosotros contribuyendo a ese conflicto. Estamos convencidos de que están equivocados. De hecho, por eso es que hay conflicto. Hay conflicto porque uno piensa que tiene la razón y el otro piensa que tiene la razón, pero ambos están en posiciones distintas. Uno de los dos tiene que estar equivocado, o los dos. Pero el conflicto surge precisamente porque no hay un acuerdo y entonces en esa lucha es yo tengo razón, no, yo tengo la razón, ¿verdad? Pero es imposible que tengamos la razón. Tú estás diciendo una cosa y yo estoy diciendo otra, no podemos tener la razón los dos. Y entonces allí es donde surge el conflicto. Su equivocación y nuestra justicia propia pueden ser el combustible que calienta el debate. Oye, eso es la equivocación de nuestro cónyuge y nuestro deseo de justicia propia puede ser el combustible que calienta el debate. Llámese justicia propia, orgullo, ¿verdad? Ese sentido de creer que yo siempre tengo la razón o que yo no tengo nada que ver en la pelea porque yo nunca hago nada malo. Sin embargo, mire que los versículos 1 y 2 de Santiago dice que los conflictos surgen de nuestro corazón. ¿Cuál es la causa de nuestras peleas y nuestras disputas? ¿Es acaso nuestro cónyuge? ¿Cuál es la causa de nuestras peleas y disputas? ¿Es nuestro cónyuge? Porque a veces parece que eso es lo que entendemos. Es que ese es tu problema, ese es el problema tuyo siempre. Es que tú a mí me buscas, es que tú a mí me provocas. Pero espérate, o sea, que el problema ahora es el cónyuge. No tú que estás reaccionando violentamente, no tú que estás reaccionando airadamente, no tú que estás reaccionando pecaminosamente, ¿verdad? Entonces siempre vamos a tener una tendencia a buscar la culpa fuera de nosotros. Eso fue lo que hicieron Adán y Eva. Adán, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Señor, tú fuiste el que me dio a la mujer esta. Si por mí fuera yo aquí solo estaría tranquilo, pero tú se te ocurrió la gran idea de darme a esta mujer y esta mujer me metió en este lío. Eva, mira, la serpiente me... Pero ninguno dijo, oh sí, Señor. Mi pecado al descuidar mi rol, oh sí, Señor, yo me dejé seducir por la serpiente. O sea que nosotros traemos en la sangre el pecado de Adán. Usted sabe que cuando uno tiene un hijo y el hijo hace la primera pataleta, uno dice cosas como, oye, igualito al pai, igualito a la mae, igualito a la abuela, no, igualito a Adán, igualito a Eva. Es de ahí de donde viene el pecado, que pasa de generación tras generación. Y nosotros no le enseñamos a Salvador, que lo vamos a presentar hoy. A Salvador no hay que enseñarle a pecar. Eso viene en el paquete, en el ADN genético del alma, para usar una analogía improbable. Pero allí está nuestra tendencia a pecar, en un corazón que está dañado. Ahora bien, miren eso, los deseos que batallan en nuestro interior son la fuente principal de nuestras peleas y de nuestras disputas. Cuando peleas, y esto es una pregunta que no tienen que responderme aquí, ni tampoco tienen que darle un codazo a su esposo o a su esposa, pero
cuando hay una pelea o un conflicto, ¿tú tomas tiempo para mirar tu propio corazón? ¿O se participa a pelear con condenación hacia tu cónyuge? O sea, ¿cuántas veces en un conflicto te has preguntado, en un conflicto, oye, ¿qué tendré yo que ver en esto? ¿Cuánta razón estará teniendo mi esposa en esto? ¿O cuánta razón estará teniendo mi esposo en lo que él está diciendo? ¿O qué tanto pecado hay mío aquí en este problema? Hermanos, si usted es como yo, seguramente habrá encontrado que esa es una de las cosas más difíciles de hacer en medio de un conflicto. Porque en medio del conflicto tú quieres hacer prevalecer tu razón, pero no el pecado que hay dentro de nosotros. Jesús dice que si nosotros no hacemos eso, si nosotros nos estamos ocupando del pecado del otro antes que el pecado nuestro, entonces nosotros somos hipócritas. Eso es lo que dice el Señor en Mateo capítulo 7, versículo 5. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo. ¿Saca qué? Primero la viga de tu propio ojo. Y aquí es donde viene lo interesante que a veces pasamos por alto en este versículo. Y es el punto, para que puedas ver bien. Y sacar la paja en el ojo de tu hermano. La clave de ese texto está en para que puedas ver bien. Porque a veces nuestro propio pecado, nuestra propia maldad no nos deja ver bien el pecado del otro y resulta que vemos una pequeña paja como si fuera un viaje de madera en el ojo del cónyuge. Es un camionado de teca con roble que tienes en el ojo. Porque estamos viendo de manera sobredimensionada la falta del otro al no ver nuestra propia falta. Pero conforme somos más conscientes de nuestros propios pecados, incluso de nuestras ofensas al Señor, ni siquiera el pecado que estamos cometiendo contra el otro, primero la ofensa que yo estoy cometiendo al Señor, luego la ofensa que estoy cometiendo contra el otro, en esa misma medida yo empiezo a ver con mucha más claridad el pecado del otro. Y eso baja los humos, baja la marea. ¿Saben lo poderoso que es tienes razón no irónico en una discusión? Un tienes razón no irónico es verdad, no había pensado en eso, tienes razón. Porque hay un tienes razón, sí, ya, tú tienes razón. No, mira, eso es, mejor no lo digas, ¿verdad? Porque puede explotar la Tercera Guerra Mundial. Sí, ya, tú tienes razón, ya. Fin de la conversación. No, porque tú estás mostrando que en realidad no tienes, pero no, ya, listo, no discuto más. Pero mira lo poderoso que sería, wow, sabes que no había pensado en eso. Yo creo que hay una parte de lo que tú estás diciendo que tienes razón. Y ella o él que quiere seguir peleando, pues ya que más va a pelear. No, pero viste que sí. Sí, por eso estoy admitiendo que tenía razón. No, pero tú no lo estás diciendo de verdad. No, mija, ya lo que tú quieres es pelea, ¿verdad? Pero yo te estoy diciendo que estoy admitiendo que tú tienes razón. Si tú quieres pelear, ahí está una pared, el espejo, háblate al espejo y desahógate, pero cálmate. Pero fíjate que muchas veces allí es donde está el problema. Porque el corazón y en medio de la ira, eso es como un gran fuego que se va encendiendo. Y cuando uno trata, y luego uno trata de apagarlo mostrando razones y argumentos, eso es como echarle gasolina al fuego, porque eso va prendiendo y prendiendo. Así que ocúpese de su pecado primero antes de atacar a su cónyuge. Ocúpese de su pecado primero. Y si usted dirá, no, pero es que yo aquí no tengo ningún pecado. Bueno, entonces ese es el pecado. Creer que no tiene pecado. Es que el problema es siempre ella. Yo estoy lo más de tranquilo, el que está quieto se le deja quieto y ella viene y yo estoy bien, yo no hago nada. Bueno, parece que ese es el problema, ¿verdad? Y puede ser, ¿verdad?, que uno de repente se encuentre con un mal día y el otro sin razón empiece a pelear, o sea, como que sin razón alguna. Si tú no hizo nada y el otro se prendió, puede ser que tú no estés involucrado en el conflicto de manera
directa, entonces allí tal vez haya que buscar otras rutas porque esa no es la única, tal vez tratar de amorosamente hacerle ver a la persona cuál es la razón por la que está llegando a ese punto, ¿cierto? Así que una vez que entiendas lo que es su pecado, entonces aprópiate de ese pecado, confiésalo delante del Señor, luego confiésale a tu cónyuge y rinde cuentas sobre eso. Y eso va a ser ese primer paso a la resolución del conflicto. Tratar de ver mi pecado antes que el pecado de mi cónyuge. Punto número 2. A los esposos. Acérquense a su esposa y busquen entendimiento. Alguien que lea 1 de Pedro 3:7. Un esposo, ahí está de él. 1 de Pedro 3:7. Vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Amén. Fin de este estudio, hermano. Mira el deber del esposo. Y amados hermanos que están aquí, tu objetivo no es ganar el argumento. Es más, si ganando el argumento tú estás rompiendo la relación, o sea, no estás ganando nada realmente. Nuestro objetivo no es ganar un argumento. Nuestro objetivo es amar a nuestras esposas. Nuestro objetivo no es vindicar nuestra imagen. Nuestro objetivo es amar a nuestras esposas. Nuestro objetivo no es proteger nuestra relación, no es protegernos a nosotros mismos. Nuestro objetivo es amar a nuestras esposas. Su objetivo en un argumento es acercarse a su esposa buscando entender por qué ella está tan molesta. ¿Por qué ella está tan molesta? Su primera prioridad es verlo de la manera en que ella lo ve. Tratar de entenderlo porque a veces no es muy claro. Una de las cosas que yo hago con mi esposa es que siempre le digo, mira, trata de poner como que, dímelo clarito porque yo como que no la agarro. O sea, yo siento que hay algo, ¿verdad? Como que es que no sé qué, y por aquí, y por allá. Yo, pero espera. ¿Es esto y esto? Sí, es eso. Ah, bueno, listo, ya yo sé. Porque a veces como que nos convertimos en que tiramos el viaje como por un lado, ¿verdad? Y si hay hijos más, porque entonces la agarramos con el hijo. Y entonces le decimos al hijo lo que queremos decirle al cónyuge. Entonces la cosa va como por otro lado. Entonces allí nosotros como esposos lo que debemos hacer es tratar de entender qué es lo que está ocasionando el conflicto. No siempre podemos entenderlo a primera vista, pero si nosotros nos damos un paso adelante y decimos, mira, ayúdame a entender, porque no estoy comprendiendo. Quiero saber qué es lo que está molestándote tanto. Y eso requiere, obviamente, lo vamos a ver cuando estudiemos la segunda parte, mucha sabiduría, e incluso en el tono en el que yo lo estoy diciendo. Las palabras blandas apacigua la ira. O sea, tú no vas a decirle, pero explícate, que yo no te estoy entendiendo. Porque, bueno, eso puede ser la misma palabra, pero eso puede traer un mayor conflicto al corazón. Entonces, tratar de, con una respuesta blanda, entender qué es lo que está ocasionando el enojo o el conflicto. Ahora bien, hasta que ella no esté convencida de que tú estás a favor de ella, así como suena, hasta que ella no esté convencida que tú estás a favor de ella y no en su contra, hasta que ella sepa que tú la entiendes y que la estás comprendiendo bien, ciertamente no va a haber ningún progreso para resolver el conflicto. Ojo, estar a favor de ella no es estar necesariamente de acuerdo. Estar a favor de ella es entender lo que ella está diciendo, comprender lo que ella está diciendo. Ahora bien, eso requiere una dosis alta, muy alta, de paciencia y, como leía de él en 1 Pedro 3:7, sabiduría. Y esa sabiduría comienza con, primero, ser pronto para oír, Santiago 1:19, ¿y qué? Y tardo para hablar. ¿Qué es lo que normalmente vemos en un conflicto? Ella habla
yo hablo. Ella habla más duro, yo hablo más duro. Ella grita más duro, yo grito más duro. Ella llora, que ese es el paso, el tope, ¿verdad? Ella llora, explota, yo golpeo la mesa. Ella se va, yo me voy. Esa es como que normalmente la escala el crescendo, como diría mi hermano Roberto, el crescendo de la discusión. El crescendo. Así va como Pero, normalmente, cuando nosotros prestamos el oído para oír, para tratar de entender, eso ayuda en el conflicto, porque muestra que tú estás dando un paso importante para esa reconciliación. Ok, voy a requerir una dosis altísima de dominio propio, pero voy a escuchar. Dímelo, ¿qué es lo que te preocupa? Pues espérate, yo no te estoy gritando, cálmate, yo solo quiero escucharte. Dímelo de nuevo, calmada, sin gritar, porque yo no estoy gritando. ¿Qué es lo que te preocupa? Ah, bueno, es esto y esto. Ok, listo, entonces, ahora vamos a ver qué hacemos con eso. ¿Cierto? No necesariamente tienes que tener una respuesta enseguida, no necesariamente tienes que defenderte enseguida, y ahí es donde viene la sabiduría a jugar un papel importante dentro del conflicto matrimonial, ¿no? Probablemente tengas que hacer otras preguntas para tener un poco más de claridad sobre el problema, ¿verdad? Cosas como, ¿desde cuándo te estás sintiendo así? ¿O desde cuándo empezó ese enojo? ¿O te has enojado otras veces por eso? O sea, cuando tú empiezas a mostrar esa preocupación hacia tu esposa, tú estás mostrando un interés, no solo por comprenderla, sino por tratar de trabajar en resolver el conflicto. Porque no sé si ustedes lo han pensado, pero muchos de los conflictos que tenemos entre matrimonios a veces son por malos entendidos, por una mala comunicación. Yo estaba diciendo una cosa y tú estabas diciendo otra. Entonces, cuando la esposa se da cuenta que en realidad no estaba comunicando lo que era, le cuesta admitir que armó un show de la nada. Entonces, ahí entra el orgullo. Sí, pero es que, bueno, dejemos eso así. Dejémoslo así, pues ya. Pero no hay un sentido de sí. En verdad, yo creo que estaba exagerando o yo creo que no lo estaba planteando de la manera correcta, etc. Entonces, si nosotros trabajamos mejor en comprender cuál es la naturaleza del conflicto, muy seguramente vamos a tener una mejor herramienta para resolverlo. Así que necesitamos dar un primer paso. Ese primer paso es ver nuestro propio corazón. El segundo paso para los esposos es tratar de escuchar para entender el problema o para entender qué es lo que está pasando, acercándose, no huyendo. O sea, acercándose, no escapando, acercándose a su esposa. Y a las esposas, no protejan, ataquen, se cierren o corran. Es decir, si el esposo se está acercando para tratar de entender, la respuesta debería ser corresponder a ese acercamiento. No es nada fácil para ustedes, y yo lo sé. En medio de una discusión, su deseo siempre va a ser protegerse para no seguir siendo herida. Usted no quiere seguir siendo herida, y la reacción va a ser siempre tratar de proteger eso. A veces llorando, a veces en silencio, a veces yéndose, o a veces simplemente atacando. No necesariamente físicamente, o puede que sí, físicamente, pero atacando con palabras, atacando con gestos, atacando con sartenes o con lo que sea. O puede simplemente que lo hagas retirándote, como decía, o cerrando el paso. Puede ser tentada a recurrir a la culpa o simplemente a la maldad. A la culpa o a la maldad. La culpa lleva a la victimización, eso no resuelve el problema. Eso es como cuando tú dabas esos, todavía salen, ¿no? Esos retos de crucigrama, no era de crucigrama, sino de acertijos,
que uno tenía que seguir la liniecita para poder llegar a la salida. Esa victimización es como que tú vas a tratar y de repente llegas a un callejón sin salida. Eso, ahí no va a pasar nada. Es como que yo siempre, así he sido toda la vida, es que me tocó sufrir con mi papá y ahora me toca sufrir contigo. Y entonces esa victimización empieza a darle otro tono a la discusión, que al final no resuelve el problema. No lleva a ningún lado. Entonces, pero es una tentación continua, porque es ese deseo, como dice Génesis 3:16, tú desearás controlar a tu marido. Ese deseo de manipulación a través de la victimización, de mira, tú eres el que está ocasionando el peor daño a mi vida, eres una persona que me ha hecho sufrir más de lo que yo he sufrido. Entonces, con esa culpa yo estoy trasladando otra culpa, pero eso no está haciendo el problema, abriendo un camino para resolver el problema, sino al contrario, lo que está haciendo es añadir otro problema. Por eso muchas de las discusiones entre esposos empiezan por una cosa y terminan en otra. Porque casi siempre se cae muy fácilmente a esa ruta de la victimización. La buena comunicación bíblica requiere que aún en medio de una discusión permanezcas abierta a Él y le invites a entrar, permitir que Él haga sus torpes esfuerzos para comprender qué es lo que está pasando. Cuando decimos torpes esfuerzos es porque en verdad eso no es fácil. O sea, yo no lo dice aquí ahora en el púlpito que está uno enseñándolo, pero en medio de una discusión agitada en la que uno quiere tener la razón, es muy difícil. Uno, esposa, perdóname, ayúdame a entenderte mejor. Imagínate, eso es el cielo, hermano, ¿verdad? Y la esposa, sí, permíteme abrir mi corazón. No se ve así, es obvio, yo lo sé, yo lo entiendo. Pero hermanos, eso no quita que no debamos intentarlo. Y puede ser que nos veamos a veces como otra persona. Porque es que tenemos la tentación de creer que debemos ser lo que siempre hemos sido. Y responder como siempre hemos respondido. Pero recuerda que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y recuerda incluso que como nuevas criaturas en Cristo Jesús también vamos creciendo en madurez. Y la forma en la que tú respondías cuando recién te casaste con tu esposa y que tal vez tu entendimiento del Evangelio no era tan profundo, no puede ser la misma en la que vas a responder toda la vida. Porque es que esa es mi esencia, ese soy yo soy callado. No, yo cuando peleo, a mí yo no me gusta discutir, yo mejor me voy. Y a veces como que vemos, no, mi hermano, eso no es una actitud sabia frente al conflicto. Y no puedes atribuírselo a un rasgo de tu personalidad, porque es que yo soy así, mi papá me enseñó así, y yo siempre vi que mi matrimonio era así. Entonces ya después llega, como si nada hubiera pasado, a tratar de resolver la situación, pero sin resolverla en el fondo. Ya se te pasó la rabia. Ya estás más calmada. No, mi hermano, esa no es la forma. Entonces puede ser que al principio tú te veas como un torpe que probablemente ni siquiera es quien ha sido toda la vida, pero de eso se trata. Y puede ser, mi hermana, que en principio tú veas ese acercamiento de tu esposa como la cosa más extraña. Vaya para allá. ¿Cierto? Quieto. ¿Qué traes ahí atrás? Pero al final, eso es lo que va a ir proveyendo el camino o la ruta para la resolución de conflictos. Nosotros queremos que cada vez que tengamos un conflicto, sea por lo que sea, financiero, emocional, familiar, emotivo, de crianza, lo llevemos al mismo tobogán. ¡Frum! Al mismo, siempre. Es de eso de lo que se trata. Significa, mi amada hermana, entonces, que tú te abres, que tú no eres rápida para castigar. Significa que no retrocedes, sino que das pasos hacia Él, utilizando palabras respetuosas y amables. Y aun cuando se siente frustrada, o cuando te sientes frustrada o confundida, significa que estás abierta a su liderazgo cuando Él trata de identificar y responder el pecado que se ha cometido. Porque de nuevo, es verdad que a veces nosotros no somos conscientes de cuál es el pecado que cometimos.
Entonces ayuda que tú nos ayudes a verlo. Que nos diga, mira, es que fue esto que dijiste que me golpeó profundamente. Ah, ni siquiera me había dado cuenta. Pero tienes razón. Eso fue fuerte. No debí decir eso. Y eso ayuda muchísimo. Anoche hablaba con mi esposa y le pedía su autorización para contar una historia nuestra que tuvimos y en la que el Señor nos ayudó en un buen sentido. Creo que le he contado aquí algunas veces, pero más de manera privada. Yo me crié en un entorno bastante seco en términos de dar regalos y reconocer días y cosas de ese tipo. En casa, por ejemplo, no celebramos ni Día de la Madre, ni Día de la Mujer, ni Día del Padre. O sea, es una cosa muy de la casa, tal vez muy de mi papá, de mi mamá, y eso, o sea, nunca fue un problema. Pero en la casa de mi esposa eso es lo contrario, es decir, el Día de la Madre se felicita el Día de la Madre, el día del cumpleaños del papá, de la mamá, o sea, hay una, o sea, todo va dirigiendo, se reúnen en la casa, en el sancocho, fritan pescado, o sea, una cosa muy de su familia. Y un Día de la Madre, un domingo, a mí se me olvidó el Día de la Madre. O sea, yo ni en la iglesia, como que siempre teníamos la costumbre, por ahí Solángel era la que, pastor, hoy es el Día de la Madre, mande un mensajito. Entonces, ese día como que o Solángel no fue o no se acordó, pero ese día, el Día de la Madre, pasó sin pena ni gloria. Yo llegué el domingo y yo sentí el almuerzo como un poco, usted sabe lo que es un almuerzo tenso, no es en el sabor, es como en, o sea, uno normalmente escucha, papi, el almuerzo, pero esta vez era como que el plato tirado ahí, o sea, no tirado, pero el sonidito del plato, ahí está. Carajo, pero yo me puse a analizar, yo qué prediqué, qué dije, o sea, yo no recuerdo que haya dicho nada en el sermón que de pronto, es verdad, me puse a repasar el sermón. Yo me acerqué y fui a tomar agua, esas tomadas de agua que uno no tiene sed, pero uno quiere ver qué es lo que pasa, ¿no? Y uno abre la nevera como que ella ahí, yo aquí, ninguna conversación ni nada, y como que yo estaba convencido que pasaba algo y me arriesgué, yo dije, yo me voy a lanzar. ¿Te pasa algo? Nada. Y yo dije, pasa de todo, o sea, el problema es que no sé ahora mismo qué es lo que está pasando. Y como a eso de las 6 de la tarde empezó la discusión. No, lo que pasa es que esa actitud tuya tan seca, las hermanas me felicitaron, mis hermanas, y tú a mí ni siquiera me has dicho nada. Y yo, como todo buen espiritual, saqué mi versículo de la Biblia. Ahí es donde está tu identidad. O sea, que tú eres lo que eres por el Día de la Madre. Tú eres lo que eres en Cristo. Tú no necesitas que yo te felicite el Día de la Madre en plena discusión. ¿Sabes qué estaba haciendo yo? Yo estaba haciendo eso. Ese no es mi problema. Tú eres la que está armando un escándalo innecesario. Tú eres la que está yendo más allá de lo que debe ir. Tú eres la que está haciendo un show donde no debe haber un show. ¿Qué te pasa? Tú no estás haciendo como mi mamá es relajada con eso. Pero yo no lo estaba diciendo, pero era lo que indirectamente yo estaba diciendo. Y usted sabe, palabras sacan palabras y sacan palabras. Y todo eso termina en tu familia es mejor que la mía o mi familia es mejor que la tuya. O sea, la discusión terminó yéndose hasta para donde no debía irse. ¿Cierto? Y yo anoche le preguntaba a mi esposa era si ella recordaba cómo el Evangelio nos había ayudado en ese momento. Y no fue ahí mismo, yo creo que pasó un día, no sé si al día siguiente nosotros nos acostamos y sabíamos que algo estaba mal. Pero algo que ayudó fue precisamente que yo pudiera ver que sí tenía que ver mucho en el pecado.
Yo recuerdo que hablé con José, mi amigo, le dije, mira, acabo de tener una... Y entonces me dice, léete el primer capítulo del libro de matrimonios, ahí yo hablo acerca de cómo tú no debes mirar el pecado de tu esposa más grande que el de tu propio pecado. Y eso me ayudó. Y pudimos hablar, pudimos conversar. Digamos que no soy el más felicitón el Día de la Madre, pero algo he mejorado. Y entiendo que básicamente yo no tengo por qué seguir siendo lo que yo era. Si yo me casé con ella, tal vez hayan cosas que me representen un sacrificio, que yo no estoy acostumbrado a hacer, pero tengo que hacerlas. Y tengo que hacerlas no en el sentido de tengo que hacerlo y la voy a hacer de mala gana, sino que en realidad es un entendimiento de que es algo a lo que nosotros debemos llegar. Hermanos, yo les voy a confesar que de no ser por el Evangelio, nosotros no hubiésemos tenido una manera sabia de resolver el problema. Si yo no hubiese podido ver que realmente yo tenía mucho que ver, y algo de lo que yo me avergüenzo mucho es precisamente de haber usado el Evangelio para atacarla a ella en ese momento. Porque en verdad yo estaba teniendo en ese momento tal vez argumentos y ella también pudo entenderlo. Es verdad, mi identidad no está ahí, pero ya en otro ambiente. O sea, es verdad que yo no puedo andar descansando en el hecho de que si no me felicita la madre, entonces yo voy a andar triste. No, porque mi identidad está en Cristo. Ya pudo entenderlo y de hecho lo entiende perfectamente, pero no lo entiende. Ese no era el momento para yo hacérselo entender. Y a veces cometemos ese error, que nos las tiramos de súper piadoso y agarramos la Biblia como si fuera un ladrillo para golpear a nuestras esposas. Ahí está el evangélico, míralo, el evangélico, el hermano. Ahí está la hermana, ahí está. Y eso en medio de la discusión no ayuda. ¿Por qué? Porque no estamos actuando piadosamente. La próxima semana vamos a hablar de algunas cosas que podríamos hacer, que a veces va a ser necesario tomarse un tiempo, a veces va a ser necesario reflexionar, llamar a un tercero, a un árbitro, qué sé yo, pensar, meditar, reflexionar. Pero hermanos, definitivamente, este tema que tiene que ver con los conflictos es algo en lo que nosotros nunca vamos a poder tener una forma sabia de resolverlos si el Evangelio no está mediando, si no estamos viendo nuestro propio pecado, si no nos estamos como esposos acercando para tratar de entender mejor el problema y si no estamos o si no están las esposas abiertas a hablar y a dar a entender más claramente el problema. Mi amada hermana, créeme, decir que no pasa nada no edifica, empeora las cosas. Las empeora. Y a veces lo que sucede es que yo sé, te pasa a ti, me pasa a mí, nos pasa a todos, no encontramos las palabras correctas, no tenemos un nudo en la garganta, decimos, prefiero no hablar porque si hablo voy a hablar con rabia y esto va a ser peor. Entonces no pasa nada. No, esa no es la forma. No vamos a poder llegar a ninguna parte así. Así que, algunas reflexiones de esta primera parte, con esto vamos a terminar. Cuando su cónyuge está equivocado o usted se ha enojado con su cónyuge, pregunta, ¿cómo tiendes a tratar con él o ella? Si quieren pueden responder, ¿no? Cuando tú tienes a tu cónyuge enojado, tu pareja, tu esposo está enojado o enojada, ¿qué sueles hacer tú cuando él está enojado? ¿Cómo sueles responder? Los solteros también pueden participar si se enojan consigo mismos. Pero, qué sé, no, me callo, bueno, a veces como que me voy, me aparto. O todos ustedes son muy comprensivos, como que, ay, ven, vamos a sentarnos, conversamos, mira, ayúdame a entender el problema. Bueno, también pueden compartir eso si eso es lo que sucede. Pero, ¿qué es normalmente la actitud que caracteriza a tu cónyuge o a ti cuando hay un conflicto? Sin pena. Oh. Yo hablo demasiado, entonces a la hora de enojarme, tiendo a hacer todo lo contrario, por eso algunos se dan cuenta cuando estoy algo molesta. Te cierras. Y en el matrimonio sucede igual. Sí, pues, pero el Evangelio
yo sé que mi pecado ante Dios, esa parte que gracias al Señor me ha hecho entender, me lleva siempre a acordarme que mi pecado es más grande delante del Señor porque Él no ha hecho nada. Y si me comparo con Él, yo estoy peor que mi esposo. Entonces tiendo siempre a buscar. De hecho, yo soy la que busco más el modo cómo hablar, que él es de pocas palabras. Pero Él se deja hablar. ¿Quién más? ¿Cómo responde? Hay algunos, yo sé que no en esta sala, pero algunos son muy sarcásticos. No, pues. Sí, no, ya. No, tú tienes razón. No, pues. No hay discusión, pero es una mata de sarcasmo. Otro les cae la risita. A esa risita de... Es una bendición tener matrimonios tan perfectos en esta sala. ¿Cierto? Pero solamente, hermanos, y ojalá puedan, y sea un examen que podamos hacer cada uno de nosotros, para poder identificar cuál es el patrón. ¿Cuál es el patrón que yo estoy siguiendo? A veces puede ser de ataque, a veces puede ser que no dejo hablar, a veces puede ser que me voy, a veces puede ser que lloro, a veces puede ser que huyo, a veces puede ser que soy sarcástico o sarcástica, a veces puede ser que soy ofensivo u ofensiva. Pero podemos identificar un patrón. Y cuando tenemos identificado ese patrón, dice, este es el pecado que está caracterizando mi respuesta aquí. Robert. En mi caso mi reacción es tratar de ganar el argumento, realmente. Sí. O sea, siendo honesto, no estoy buscando, o sea, ver qué es lo que le pasa. Para mí, y es un problema que tengo, creo que tener la razón es suficiente y a veces no. La prueba de que tener la razón no es lo más importante es la cruz. Jesús tenía todos los argumentos para no ir a la cruz. Sin embargo fue, y el mismo Pablo dice en 1 Corintios 6, a mí me encanta ese pasaje, yo sé que es uno de esos pasajes misteriosos, ocultos, pero me encanta porque Pablo dice, miren, ustedes se están demandando entre ustedes a causa de que uno defrauda al otro, y están yendo a los tribunales para probar que tienen la razón, y dice Pablo, y me encanta, dice, ¿no sería mejor sufrir el agravio? ¿Y saben por qué? Porque Pablo está diciendo, hay algo más importante que ganar la discusión. Amar. Amar es más importante que ganar la discusión. Y hermanos, tú puedes tener la razón, pero ella va a seguir siendo tu esposa. ¿Qué vas a hacer? O sea, al fin y al cabo, o sea, te vas a divorciar porque tú tienes la razón. Y ella no. No van a seguir durmiendo en la misma cama. Van a seguir viviendo juntos. O sea, ¿para qué tú quieres simplemente probar que... No estoy hablando por Roberto, estoy hablando en términos generales, porque es una respuesta muy de nosotros los hombres, muy de nosotros los hombres también. Yo tengo la razón, Pues yo soy el que maneja la plata, yo soy el que sabe, yo soy el que administra, yo soy el que trabaja, yo soy el que conoce la vida, yo soy el que ha tenido recorrido aquí, yo soy el que tiene la razón. Y eso es una respuesta muy, muy común. La mayoría de las personas construyen argumentos lógicos acerca de por qué piensan que están en lo correcto. Vienen con suposiciones acerca de la otra persona, a veces incluso le atribuyen motivos a su cónyuge. Y eso aún antes de que empiece la pelea. Es que tú crees que yo estoy diciendo, y esas suposiciones, hermano, eso... Cuando nosotros estamos, si tú escuchas de tu pareja la respuesta, yo no dije eso, créelo. O sea, dale el beneficio de la duda. No te pongas a crear tú las palabras que tú quieres oír para que luego tú puedas presentar el argumento y el argumento tenga sentido. Si tu cónyuge te está diciendo, yo no estoy diciendo eso, o sea, para. Porque puede ser que estés pecando de su posición. De nuevo, la otra semana vamos a hablar un poco más de eso, pero... Entonces, ¿qué pasa en medio de eso? Bueno, se hace todo lo posible para persuadir a su cónyuge de que tú tienes la razón. Sin embargo,
tal vez pueda ser más útil entender el punto del otro. Miren, para terminar, Proverbios 18:2. Proverbios 18, versículo 2. Creo que es un pasaje muy pertinente con el que podemos cerrar la clase. Dice: no toma placer el necio en la inteligencia. Oiga eso. No toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Es decir, el necio siempre está tratando de hacer evidente la intención de su corazón. Salomón escribe acerca de cómo el necio no toma placer en entender, sino en simplemente hacer evidente lo que está en su corazón. Él no quiere entender, él no quiere comprender, él no quiere escuchar al otro, no quiere nada. Él simplemente quiere hacer prevalecer su opinión. Y eso obviamente es un problema. Entonces, escuche, haga las preguntas correctas, aléjese de las suposiciones. Miren, eso es, de nuevo, lo voy a insistir aquí, es una de las cosas que puede ser más peligrosas para el matrimonio. Las suposiciones, porque nos llevan por mal camino. Tú no eres Nostradamus, no eres Walter Mercado, tú no puedes ver, tú no eres Dios, tú no puedes ver las intenciones que hay en las otras personas. Así que no asumas. En vez de ello, pregunta. ¿Tienes una duda? Pregunta, no asumas. Me estás queriendo decir tal cosa. O sea, tú estás diciendo, no, yo no estoy diciendo, ok, listo, no sigas por ahí, ya te dijeron que no. Pero por otro lado, no asumas y dale también un giro, el giro posible a la situación, dando el beneficio de la duda. Piensa lo mejor, no lo peor. Es decir, si la persona te está diciendo, mira, es que yo piensa lo mejor. ¿Por qué siempre escogemos el camino más largo? Que pensamos lo peor. ¿Sabes por qué? Porque es que si nosotros pensamos que él está pensando lo peor, eso nos da pie a nosotros para seguir dándole molino a la rueda. O rueda al molino, vuelta al molino. Es que por eso, es que tú piensas, es que tú crees, es que tú estás diciendo, es que yo creo que tú en tu corazón, pero espérate, tú estás armando una pelea tú solo, tú sola. Entonces no supongas, ¿verdad? La Biblia dice acerca del amor en términos generales que el amor todo lo cree. Que el amor todo lo cree y todo lo espera, ¿sí? Da el beneficio de la duda. Así que, hermanos, esas claves son importantísimas. Escuchar, preguntar, no suponer a la hora de nosotros tener un conflicto. Y eso creo que son algunas reflexiones ya prácticas de lo que estábamos viendo en estos 3 puntos. Escuche, pregunte y no asuma. Y para todas ellas nosotros necesitamos el Evangelio. Hermanos, si Dios permite, en la próxima clase no boten la hojita. Escuche, no boten la hoja. Porque en la próxima clase vamos a ver esta sección que dice 13 reflexiones más sobre cómo hacer frente al conflicto. Entonces vamos a ir viendo cada una de ellas, que son muy prácticas, cosas que nosotros podemos poner en práctica dentro del matrimonio a la hora de enfrentar un conflicto. Así que vamos a orar para dar gracias al Señor en esta mañana. Padre, gracias te damos por esta clase, gracias por edificarnos. Sabemos, Señor, que en este mundo a causa de nuestro pecado tendremos conflictos, vendrán conflictos, pero tú nos dices en tu palabra, Señor, que nosotros debemos, Señor, siempre, Padre, tratar de ver nuestro pecado antes que el pecado de otro. Como reflexionábamos, más importante que ganar el argumento es ganar a la persona. Y muchas veces eso va a implicar, Señor, el tener que bajar la cabeza, sufrir el agravio. Señor, porque como esposos hemos sido llamados a amar sacrificialmente a nuestras esposas. Y si tú pasaste por alto nuestros pecados, Señor, en la cruz del Calvario, aunque pagaste por ellos, tú asumiste la culpa, la llevaste con el fin de que nosotros fuéramos reconciliados. Y como esposos, eso nos modelas en el Evangelio, que muchas veces, Señor, tendremos que asumir la culpa, que llevar, Señor, alguna responsabilidad, con tal, Señor, de que nosotros podamos reflejar un entorno de reconciliación dentro de nuestros matrimonios. Más importante que ganar nuestro argumento es ganar a nuestras esposas como esposos, amar a nuestras esposas. Y ayuda a mis hermanas también a que puedan ser abiertas, a que puedan hablar con confianza, que puedan comunicar
Señor, a sus esposos acerca de cómo están emocionalmente y de cómo, Señor, tú las llamas a ellas también a esa reconciliación, a dar pasos hacia la reconciliación. Te damos gracias, Señor, y oramos en el nombre de Jesús que nos sigas ayudando. Amén y amén. 15 minutos, hermano, cafecito afuera y volvemos para el servicio de adoración.